Aleluya. Dios les bendiga. Poderoso Dios, como siempre nos gozamos de cada día que podemos despertar, porque a veces las personas se acuestan y no despiertan. Y nosotros tenemos la oportunidad de que el Señor nos regala vida, gloria al Señor, para que le glorifiquemos a Él. Aleluya. Gloria al Señor y voy a traer, ¿verdad?, esta palabra. Los otros días conversando con Ariel, yo le decía, ¿sabes qué? Si el Señor pudiera, ¿verdad?, Él traer el mensaje, Él lo puede hacer. Pero el Señor nos usa a cada uno de nosotros para Él transmitir su palabra. Y cuando nosotros nos paramos aquí y traemos un mensaje, no es nuestro mensaje, es el mensaje que Él quiere traerle a ustedes y nos usa a nosotros para que seamos su voz. Gloria al Señor. Y siempre el Señor, cuando nos está dando esa palabra, somos nosotros quienes primero la recibimos. Tenemos doble porción de bendición porque cuando la recibimos nos estamos edificando y cuando la compartimos nos volvemos a edificar y la compartimos con ustedes esperando, ¿verdad?, que quede sembrada en su corazón y que lo que usted reciba, usted lo siga repartiendo a otros. Amén. Les voy a invitar que estén puestos en pie y que busquen en la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, 15. Y ahí vamos a estar dando lectura y en base a esa palabra vamos a estar trayendo el mensaje. Gloria al Señor, y voy a estar orando para luego leer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en pie, tú nos mantienes en pie, aún en medio de tantas cosas, tantas luchas, problemas y situaciones. Pero, Señor, tú has estado con nosotros todos los días. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites poder adorarte, glorificarte, Señor, rendir loor y gloria a ti. Señor, en esta hora te presentamos tu palabra, Señor, el mensaje que tú quieres transmitirnos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios mío, que nos use, Señor, como instrumento, Señor, para llevarlo, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Dios mío, y que quede sembrada en nuestros corazones. Amén, amén. Aleluya. Génesis capítulo 3, 15. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y el tema de este mensaje es nuestra vida garantizada con Dios. Y cuando nosotros compramos un artículo que nosotros consideramos que merece algún tipo de protección, nos aseguramos que así sea. Y existen lo que son los seguros para autos, seguros contra accidentes, pólizas para los hogares que cubren lo que son los daños estructurales que puedan ocurrir. Usted compra una casa nueva, usted la asegura. También contra incendios, contra robos, problemas eléctricos y otras cosas más. Incluso existen también seguros para nosotros los individuos, seguros de vida, seguros contra enfermedades catastróficas. Y esto a nosotros nos brinda cierta seguridad y confianza, ya que en el momento que nosotros necesitamos hacer uso de ellos, vamos a saber que tenemos una cobertura y que vamos a estar protegidos. Asimismo, cuando alguien construye o inventa o crea algo, procura que su obra sea libre de errores, que no tenga desperfectos o que por lo menos no le pueda causar daño a alguien. Pero eso es algo que ellos no pueden asegurar al 100%,
Por eso es que para poder ganar la confianza de aquellos que compran su producto, les brindan algún tipo de garantía por si ocurre cualquier evento inesperado, ellos puedan cumplir con la expectativa del que compró y esta persona quede satisfecha. En otras palabras, nosotros podemos activar la garantía o el seguro si aún está vigente, porque a veces se vence la garantía y ya no podemos hacer nada, pero si está vigente, podemos hacer uso de ella. Pero a nosotros se nos olvida muchas veces leer las letras pequeñitas que están en esas garantías, y es en esas letras pequeñitas donde están las condiciones que pueden validar o invalidar su garantía. Y el mal uso, el abuso de lo que nosotros poseemos o no seguir las instrucciones o las indicaciones puede hacer que nosotros perdamos todo tipo de protección. Por ejemplo, si usted compra un celular, usted lo asegura por si se daña, pero en las letras pequeñas dice que si ese celular se le cae y se da un golpe, la garantía no le cubre. Y cuando usted lo lleva a la tienda o al sitio de reparación, el que lo examina va a determinar si usted cumple o no cumplió con las condiciones que se habían establecido en la garantía. Y en ese caso, esa persona a quien usted le lleva su celular se va a convertir en el intermediario entre la manufacturera y usted. Así que todos nosotros sabemos que nuestro Creador nos diseñó a nosotros a su imagen y a su semejanza, y Él nos dio de su propio aliento. Él sopló vida sobre nosotros y Él nos regaló un lugar donde nosotros pudiéramos vivir, un lugar hermoso. Y como todo creador, Él diseñó un ser humano perfecto. Y una vez que su obra estaba completa y los primeros dos seres humanos ya estaban listos para disfrutar todo lo que Dios había creado, Él les dio unas instrucciones específicas para que ellos pudieran mantenerse libres de fallas y para que toda la descendencia que ellos tuvieran de ahí en adelante pudieran vivir en un mundo que estuviese en armonía con Dios. Pero había una advertencia, que de no seguirla ponían en riesgo su vida privilegiada y también la de toda la creación. Y en un punto de la historia, en algún momento de la historia, en un momento de descuido, como esos momentos en que a nosotros se nos olvida cerrar la puerta con llave y se nos mete un ladrón, o como esas veces que se nos olvida poner el teléfono en un lugar seguro y se nos cae al suelo y se nos rompe la pantalla. En uno de esos momentos de descuido, que nosotros decimos, si hubiese tenido más cuidado, esto no me hubiese ocurrido. A ellos le pasó lo mismo. En un momento de descuido abrieron la puerta y comenzaron a escuchar otra oferta que parecía mejor que la que habían recibido de parte de Dios. Una oferta que fue tentadora, pero la realidad era que era un total engaño. Dios le había puesto a ellos una condición, que ellos podían comer de todo árbol que había en el huerto menos de uno. Y la serpiente, mintiendo, le hizo una proposición a la mujer, y peor aún, le dijo que lo que Dios le había dicho no era cierto. Y cuando le dijo, ¿sabes qué? Dios te dijo que morirías, pero no morirás. Y le instó entonces a que ella probara ese fruto prohibido. Y al ellos cambiar una oferta por la otra, le trajo como consecuencia que perdieran los privilegios que habían adquirido del Creador. Y llegó el momento en que tuvieron que confesar su falta, y eso trajo consigo unas consecuencias nefastas, tanto para ellos, para la descendencia y para todo lo que había sido creado. Y en eso estábamos nosotros también incluidos.
Dios sabía que esto iba a pasar porque lo sabe todo. Él sabía que esto iba a pasar. Y como Dios creador, Él no podía permitir que su obra maestra quedara desprovista, quedara a la deriva, sumida y sin un remedio que pudiera enmendar aquel error. Por lo que Él hizo algo con el ser humano que no hizo con los ángeles que pecaron, con los ángeles que cayeron. Él activó una garantía que cubriría todo el daño causado, una garantía de redención para el hombre. Por eso en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Le hablaba a la serpiente, a Satanás, de lo que él iba a hacer para poder redimir al hombre. Y fue por medio de la mujer que el enemigo logró la caída del ser humano. Pero también fue a través de la mujer que vendría la redención del hombre. Y en aquella declaración se estableció quién iba a ser el asegurado, quién iba a ser el asegurador y también quién sería el que daría cumplimiento a aquella garantía. Todo lo perdido un día sería recuperado. Y a partir de ese momento, el ser humano tuvo que vivir con las consecuencias de aquella desobediencia. Pero a pesar de eso, ya había una palabra que había sido empeñada por Dios. Y la vida continuó, los seres humanos continuaron cada vez siendo más. Y en vez de acercarse a Dios, comenzaron a alejarse de Él. Y la rebelión y la maldad que comenzaron a experimentar, a vivir, llegó a un punto tan extremo y tan fuerte que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra. Y dice la palabra que le dolió en el corazón. Cuando nosotros amamos a alguien, nos duele en el corazón cualquier falta que comete. Asimismo le dolió a Dios ver al ser humano en la condición en que estaba, verlos lejos de Él y en la maldad que estaban ellos cometiendo. Y dijo, en la palabra dice que Dios dijo, raeré. Raer significa acabaré, exterminaré, eliminaré, extirparé, desapareceré. De sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínense cómo estaba la maldad en aquel entonces, que él se arrepintió, que él estaba dispuesto a eliminar y a cancelar todo lo que él había hecho. Y era tanto su dolor que le produjo ese arrepentimiento. Tratar con gente dura de corazón, gente obstinada, gente perversa, no es fácil. Pero aunque realmente él estaba arrepentido, él no podía eliminar al hombre de la tierra porque había una garantía de por medio y esa garantía se tenía que cumplir según había sido estipulada. Así que comenzó entonces a extender condiciones y coberturas más amplias sobre el hombre. Y en medio de tanta maldad, él encontró a un justo, que este justo sería el canal que continuaría con el propósito de Dios. Siempre Dios va a encontrar en medio de un mundo de maldad, un justo. Dios va a encontrar gente como usted y como yo, que seamos justos en medio de un mundo en caos, de un mundo en tinieblas. Así que él encontró a este hombre justo. Y a pesar de que él no iba a suspender su juicio sobre los hombres, dio oportunidad a todos aquellos que así lo quisieran. Y a este hombre él les revela y le dice el juicio que iba a venir, pero le dio unas instrucciones y le dio unas especificaciones de cómo construir un lugar seguro
donde pudiera refugiarse en el día malo, un lugar que iba a ser un sitio de salvación para todo aquel que se quisiera librar del juicio que vendría. Iba a ser un lugar lo suficientemente grande para abarcar a todos. Sin embargo, solo pocos, como lo fue Noé y su familia y los animales que Jehová seleccionó, fueron los únicos que pudieron entrar en el arca y se salvaron. El plan de redención de Dios todavía seguiría activo gracias a la obediencia de un hombre. Y ahora se añadía una nueva cláusula a esa garantía. Y era que Él ya no volvería a destruir más el mundo con agua. Y para que esa promesa fuera perpetua, Él estableció una señal que hasta el día de hoy nosotros la vemos. Y cada vez que la vemos, sacamos el celular, le tomamos fotos, lo ponemos en las páginas de Facebook. Y era el arco iris, ese hermoso arco iris que se forma en el cielo. Fue una promesa que Dios le dio a Noé, de que jamás volvería a destruir el mundo con agua. Más adelante, Dios separa a un hombre, lo saca de su lugar de retiro y lo lleva a ser un nómada en la tierra. Y un nómada es aquel que anda errante, que no tiene un lugar fijo donde vivir. Lo saca de su lugar y en el camino le comenzó a hacerle unas promesas. Primero le habla sobre lo que sería su simiente. Dios le prometió a él que tendría una descendencia, un hombre que no tenía hijos, pero ya Dios le estaba hablando de descendencia. Esa era una gran promesa de Dios hacia él. Y no iba a ser una descendencia cualquiera, era una descendencia especial. De esa descendencia vendría la simiente de la cual él habló en Génesis 3:15. También le habla sobre una tierra. Lo sacó de donde él estaba, pero le iba a dar tierra. Dios le prometió a él, a Abraham, que tendría un lugar donde morar. Lo sacó de su tierra, pero pondría su descendencia en un nuevo lugar. Recuerde que a Adán y a Eva, Dios los había puesto en un lugar, en un huerto, le había entregado todo, pero por la desobediencia lo perdieron. Ahora Jehová escogió una nueva descendencia para darle una tierra. Esta es la única nación en el mundo a la que Dios mismo le ha dado tierra. La que yo tengo la tengo que comprar. La que usted tiene la tiene que comprar, pero a ellos Él le entregó una tierra. Gloria al Señor. Y esta descendencia Jehová mismo la eligió. También le prometió a Abraham que sería padre de multitudes. Una gran nación surgiría de un hombre. Y no ha habido, yo no sé si usted sabe de alguien, pero yo no conozco un hombre sobre la faz de la tierra del cual haya surgido una nación. Pero de Abraham surgió una gran nación que según Dios le dijo sería tan numerosa que no se podría contar. Y a pesar de que hubo muchos holocaustos, murieron millones de judíos y en la historia trataban de terminar con esa nación, nunca han podido y ni podrán. También le prometió protección y bendición. Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Y dijo, bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y eso también fue una promesa perpetua. Hasta el día de hoy está vigente. También le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Vemos cómo cada evento se ha ido entrelazando con la garantía original. Y aunque de momento comenzaron a surgir contratiempos, Dios aún así utilizaba cada una de las adversidades para él poder cumplir su propósito. Él preservó la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando llegó el tiempo de hambre, el tiempo de escasez, usando a José, uno de los hijos de Jacob, como ese enlace para salvar a su familia.
Y a pesar de que aquello que había acontecido contra aquel joven parecía una tragedia, una injusticia, y que él tuvo que también sufrir mucho, vio la mano de Dios obrando al final. Fue necesario sacrificarlo a él para poder salvar una descendencia. También con el pasar de los tiempos, dice la palabra, que esa nación se empezó a hacer numerosa. Cuando ellos llegaron a Egipto, que llegó Jacob con su familia, eran sobre 70 personas que habían llegado allí. Y 430 años después salieron sobre 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, para que usted vea cuánto se siguió multiplicando. Y a pesar de que el faraón quería matar los niños hebreos y que les daba trabajos forzosos para que ellos se agotaran y murieran rápido, con todo eso Jehová los multiplicaba. ¿Por qué? Porque era propósito de Dios, era una promesa que Dios había hecho a Abraham. También lograron conquistar la tierra que Jehová le había prometido a Abraham bajo el liderazgo de Josué. Y pasada ya 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo, y tal como había estado establecido en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer nacería uno que traería redención al mundo. Dios eligió una mujer virgen en quien reposó el Espíritu Santo y concibió, aquel que cumpliría con todo lo estipulado. Y por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora nosotros podemos ver con claridad algunas de las condiciones que fueron establecidas en aquella garantía. En este caso, el Padre, el asegurador, envió a su Hijo como intermediario y como su representante, y el único que podría ejecutar y dar cumplimiento a aquel acuerdo. El intermediario es aquella persona que se encarga de acercar las voluntades de las partes, que facilita la conexión y resuelve cualquier diferencia que haya. Asimismo, Jesús tenía que volver a conectar al hombre con Dios, tenía que acercarlo con Dios, tenía que restaurar aquella comunión que se había perdido, tenía que librar al hombre de la carga del pecado y de la muerte espiritual. Además, tenía que darle la alternativa de cuál sería el camino hacia la salvación. La Biblia dice que hay dos caminos, uno que conduce a la vida eterna y otro a la perdición. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenía que dejar en claro, cuando se hace un contrato, todo tiene que estar claro. Todo tiene que estar bien escrito y bien establecido. Y Jesús estaba dejando claro cuál era el camino hacia la salvación. Y para que hubiera redención, alguien tenía que pagar por un rescate. Redención significa rescate. Y el rescate se paga. Alguien secuestra a alguien, ¿qué le piden? Dinero para poder rescatarlo. Pero en este caso, había que pagarlo con vida, con la muerte, del sacrificio de un inocente. Esa fue la condición. Pero no era de cualquier inocente, sino de uno que fuera perfecto y sin pecado. Y Dios no iba a aceptar ningún otro sacrificio como válido, solamente el de su Hijo. Y para poder validar el acuerdo también tenía que ser voluntario entre todas las partes involucradas, entiéndase, entre el asegurado y el asegurador. Tiene que ser algo voluntario. Y Jesús como intermediario y también como el representante de Dios, de forma voluntaria se ofreció a sí mismo. Jesús dijo:
en un momento dado, nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y también tengo poder para volver a recibirla. Esto es lo que mi Padre me ordenó. Él la entregó voluntariamente. También él estaba obedeciendo de forma voluntaria una orden de su Padre. Sabía que esto le costaba la vida, que no sería fácil, pero era la única persona capaz de hacerlo y el único que sería aceptable ante el Padre. Él era la esperanza del mundo y quien restauraría al hombre. Isaías 53 describe a la perfección cómo iba a ser ese proceso que se iba a dar de rescate. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús cambiaría el destino del hombre. Él llevaría sobre sí todo el pecado de nosotros. Sobre él caería toda la ira de Jehová. Él sentiría la ausencia de Dios en la vida del hombre cuando el hombre muere en pecado. Esa ausencia de Dios, él la iba a sentir. Cuando le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Es lo que siente una persona cuando se muere sin Cristo. El Señor se aleja. Y era necesario rescatar a la humanidad. El destino no era alentador si no había alguien que pudiera pagar el precio. La garantía de Génesis 3:15 quedó totalmente cumplida cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Había logrado por fin redimir al hombre. Él venció el pecado, la muerte, restauró la comunión con el Padre, del hombre con el Padre. Él nos hizo a nosotros partícipes y coherederos del reino y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor, qué bueno, ¿verdad? Que somos llamados hijos de Dios. Eso es algo grande. Allí en aquel lugar se firmó con sangre. Cuando hay un acuerdo entre ambas partes tienen que firmar. Pues allí se firmó con sangre aquel pacto, aquel acuerdo. Y la vigencia de aquel pacto sería vitalicia, o sea, para siempre. Ya el hombre estaba redimido. Pero para poder disfrutar a plenitud de esta garantía, hay unas condiciones que van a ir de la mano con unos beneficios. Hay una condición para poder disfrutar de la salvación que vino a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y recibirlo a Él como nuestro Salvador. Y los beneficios que nosotros vamos a adquirir es que recibiremos el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. También seremos nueva criatura en Cristo. Dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las son hechas nuevas. También Jesús será el único camino hacia la salvación. Una condición, no hay otro camino, no hay otras vías hacia la salvación. La Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También Él será nuestro abogado
y será nuestro intercesor ante el Padre. Dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Mire todos los beneficios que adquirimos a través de aquella garantía que Dios nos dio. También nos dio el derecho, el privilegio y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No cualquiera se puede llamar hijo de Dios, solamente aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. También Él será nuestro proveedor. Él nos proveerá todas las cosas que nosotros necesitemos conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Nos va a dar descanso cuando estemos cansados y agobiados. Hallaremos también la paz en Él. En un mundo de pecado, en un mundo de tinieblas, en un mundo de caos, en Él nosotros hallaremos paz. Él nos ha prometido también que nos va a preparar un lugar donde nosotros vamos a estar, pero no solo, sino juntamente con Él. Así que en un futuro cercano, muy cercano, viviremos junto con nuestro Creador. Y también nos ha prometido, nos ha dejado un consolador que va a estar con nosotros para siempre. Y Él volverá. Y nosotros tendremos vida eterna y nos van a dar una corona de la vida. Para nosotros poder obtener todos estos beneficios, debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos vivir para Él. No podemos claudicar en el día malo y tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Tenemos que buscar el rostro de Dios de día y de noche y vencer. Jesús ahora es aquella arca de salvación. Él es nuestra garantía al cielo, en donde encontraremos un refugio en el día malo. Jehová cumplió a través de su Hijo Jesucristo aquella promesa de Génesis 3:15. Nuestro Creador se aseguró de proveer todo lo necesario para nuestro rescate. Nos amó tanto que Él envió lo más que Él amaba, que era su Hijo. Así que nosotros no podemos ni siquiera por un segundo pensar que no somos valiosos. Nosotros le costamos la vida del Hijo de Dios. Así de mucho Él nos ama. El enemigo solo ofrece engaño y destrucción y va a hacer ofertas que pueden parecer buenas y tentadoras, pero al final son para la condenación del alma. Solo aquellos que decidan vivir para Cristo podrán estar cubiertos con una garantía que es inquebrantable. Ya la redención fue pagada en la cruz del Calvario y ahora nuestro destino está asegurado en Dios. Él lo dio todo. Lo único que nos pide a cada uno de nosotros es que le seamos fiel, es que le amemos, que le sirvamos, que vivamos con Él en nuestras vidas y que seamos fieles hasta el fin. Si nosotros hacemos eso, vamos a estar cubiertos por aquella garantía de Dios sobre nosotros. Así que, hermanos, usted está cubierto con una garantía. Usted es valioso. No la pierda. Acuérdese, si no seguimos las condiciones, perdemos unos beneficios que solamente Dios nos puede dar. El mundo no nos puede dar ni garantizar nada bueno. El enemigo no le va a garantizar ni le va a mejorar esta oferta. No escuchemos ofertas del enemigo porque jamás superarán las que Dios nos ha dado. Así que recuerde, usted está garantizado en Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tu provisión. Gracias, Señor, por tu cobertura y porque tú garantizaste nuestra vida y estamos seguros en ti.